El juego maldito, el pactante. Había una vez, en un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, un hombre llamado Samuel. Era conocido por todos por su mala suerte. En las apuestas, en los juegos de azar, en cualquier cosa que implicara una pizca de suerte, Samuel siempre perdía. Podía apostar una moneda y siempre caía del lado equivocado, o apostar en una carrera de caballos y su animal siempre quedaba en último lugar. Su vida, desde joven, había estado marcada por la mala suerte y a medida que pasaban los años, su frustración crecía. Samuel era un hombre solitario. Vivía en una casa antigua en las afueras del pueblo, alejado de la gente, porque todo lo que intentaba hacer parecía fallar. Los días pasaban sin que nada cambiara, y pronto comenzó a sentir que la suerte le estaba robando lo único que le quedaba, su esperanza. Un día, después de perder toda su fortuna en una partida de póker, Samuel caminó solo por el bosque cercano. Estaba derrotado, con las manos vacías y el corazón lleno de desesperación. Nada me sale bien, pensó. Tal vez si tuviera un poco de suerte, las cosas serían diferentes. Mientras caminaba por el bosque, una figura oscura se le apareció en el camino. Era una sombra en la que la luz no podía penetrar, y aunque no tenía rostro, Samuel pudo sentir que algo extraño emanaba de ella. La figura se acercó lentamente, como si ya supiera lo que Samuel deseaba. «Te he estado esperando, Samuel», dijo la figura, con una voz profunda, gutural y serpenteante. Samuel, aunque aterrorizado, no pudo apartarse. Había algo en esa voz que lo mantenía paralizado. «¿Quién eres?», preguntó, con el corazón acelerado. La figura se acercó más, y Samuel pudo ver un destello de ojos rojos brillantes que lo miraban fijamente. La sombra sonrió de una manera que no parecía humana, una sonrisa que se extendía de manera extraña, como si la figura disfrutara de su miedo. «Soy quien puede hacer realidad tus deseos», respondió la figura. «He estado observando tu vida, Samuel. He visto cómo te consumes por la mala suerte, cómo luchas contra todo y cómo te has rendido una y otra vez. Sé lo que quieres, tener éxito, ganar, tener todo lo que te han negado». Samuel, aún sin comprender completamente lo que estaba sucediendo, sintió que algo en su interior se despertaba. ¿Puedo finalmente ganar? ¿Puedo cambiar mi vida? La figura asintió. Sí. Puedes ganar todo lo que desees. Pero todo tiene un precio. La sombra hizo una pausa, dejando que las palabras se hundieran en el aire pesado. Todo lo que necesitas hacer es un pequeño trato conmigo. Un pacto. Yo te daré la suerte que tanto anhelas, y tú me darás algo que tengo en mente. Samuel se quedó en silencio, su mente llena de dudas. ¿Debería confiar en esta figura oscura? Pero la tentación era demasiado fuerte. Su vida había sido un constante ciclo de derrotas y ahora tenía ante él la oportunidad de cambiar su destino. ¿Qué tan grande podía ser el precio? ¿Qué tengo que dar?, preguntó Samuel, con voz temblorosa. La figura sonrió nuevamente, una sonrisa que parecía estremecer la misma tierra. «Solo tu alma». Samuel no dudó ni un segundo. No importaba lo que le pidieran. «He perdido todo en esta vida», pensó. ¿Qué podría ser peor que vivir así? «Acepto», gritó, casi sin pensar. La sombra extendió su mano hacia Samuel, y cuando éste la tocó, un frío intenso recorrió su cuerpo. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Samuel sintió una ola de energía recorriéndolo, una energía que lo invadió y lo llenó de poder. «Que así sea, Samuel», dijo la figura. «De ahora en adelante, tendrás la suerte de tu lado. Pero recuerda, este pacto tiene su precio. Todo lo que ganes será a costa de tu alma». La sombra desapareció en un susurro, y Samuel, atónito, quedó allí, de pie, solo. Sin embargo, pronto una extraña sensación de seguridad lo envolvió. Algo dentro de él había cambiado. Estaba listo para ganar. Y fue justo en ese momento cuando su suerte comenzó a cambiar. El ascenso de Samuel. Al día siguiente, Samuel se encontraba en la ciudad, sin saber bien qué hacer primero. Decidió probar suerte en un casino, el lugar donde siempre había perdido todo. Pero esta vez, algo era diferente. El azar parecía estar de su lado. Cada vez que apostaba, ganaba. En el póker, en la ruleta, en las cartas, siempre salía victorioso.
No importaba cuánto apostara, siempre se llevaba la gran recompensa. La noticia de su suerte se extendió rápidamente, y pronto, Samuel fue conocido como el hombre que nunca perdía. Los jugadores más experimentados se alejaban de él, y las apuestas más grandes caían en sus manos. Cada vez que Samuel apostaba, ganaba más y más, hasta que su fortuna era tan grande que podía comprar todo lo que siempre había soñado. Casas lujosas, coches caros, ropa fina. La gente lo adoraba, y él disfrutaba de su nuevo poder, sin saber que todo lo que había ganado tenía un oscuro precio. Pero, mientras más disfrutaba de su éxito, más vacío se sentía por dentro. Había algo extraño, algo que no podía explicar, que lo hacía sentir desgarrado, como si una parte de él estuviera siendo consumida. Pero Samuel no quería pensar en eso. Estaba ganando, y todo lo demás no importaba. Pasaron los años, y Samuel continuó apostando, continuó ganando. Se convirtió en un hombre muy poderoso, muy rico, pero también muy solo. Nadie se atrevía a acercarse demasiado a él, temerosos de que la suerte de Samuel estuviera de alguna manera maldita. No podían entender cómo alguien tan afortunado podía ser tan solitario. Samuel no se daba cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. La presencia oscura que lo había visitado en el bosque, el pacto que había hecho con el diablo, ya había comenzado a cobrar factura. La suerte que había obtenido era solo un disfraz, y pronto, ese disfraz se caería, dejando al descubierto el precio que habría que pagar por tanto poder. Los años pasaron y Samuel vivió como un rey. Su vida era un carrusel de victorias, riquezas y poder. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Las apuestas, los negocios, las inversiones, todo le salía bien. Los que lo rodeaban lo veían como un hombre afortunado, pero nadie conocía el oscuro secreto que le daba esa suerte, el pacto con el diablo. A medida que la fortuna de Samuel crecía, también lo hacía su soledad. Aunque estaba rodeado de lujos y personas que le rendían pleitesía, se sentía más vacío que nunca. No podía evitar la sensación de que algo lo consumía por dentro, como si todo lo que había ganado le estuviera arrebatando algo esencial. Pero ignoraba este sentimiento, pues nada podía arrebatarle la victoria, ni siquiera la inquietud que lo atormentaba en las noches solitarias. Un día, mientras Samuel disfrutaba de una partida de cartas en un casino exclusivo, algo extraño ocurrió. El aire se volvió denso, pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Todos los jugadores en la mesa se quedaron paralizados. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al mirar a su alrededor, vio que la habitación comenzaba a desvanecerse, como si estuviera mirando a través de una niebla espesa. Entonces, una figura oscura apareció ante él, justo en el centro de la mesa. Era la misma figura del bosque, aquella sombra que había sellado su destino con un pacto hace tantos años. Los ojos rojos brillaban con una intensidad espantosa, y la sonrisa de la figura se alargó más de lo humanamente posible. Samuel intentó levantarse, pero algo lo mantenía en su lugar, como si las sombras mismas lo estuvieran sujetando. «Has disfrutado de tu suerte, Samuel», dijo la figura con una voz que resonó en su mente como un eco interminable. «Pero ahora, como todo lo que sube, lo tuyo también caerá. Es hora de cobrar el precio». Samuel tragó saliva, temblando. «¿Qué precio?», preguntó, intentando mantener la calma, aunque su voz vacilaba. La figura sonrió, pero esta vez la sonrisa era más cruel que nunca. «Tu alma, Samuel». La sombra levantó una mano, y en ella, Samuel pudo ver una pequeña esfera de luz que flotaba, como si contuviera todo lo que él había ganado a lo largo de los años. «La suerte que te di, las victorias que te brindé, todas ellas han sido solo un préstamo. Ahora es momento de pagarlas». Samuel intentó luchar contra el terror que lo envolvía, pero sabía que no podía escapar. Su vida había sido una cadena de victorias que lo habían atado a este momento. Todo lo que había ganado no era más que una ilusión. «No», gritó Samuel, comenzando a sentir que su fuerza desaparecía. «Lo que quiero es seguir ganando. Te di mi alma hace años, no puedes pedírmela ahora». La figura se acercó, su rostro más cercano a Samuel que nunca. Sus ojos rojos brillaban como dos brasas ardientes. «Oh, pero ya me la diste, Samuel. Ya me perteneces, y ahora me llevaré lo que es mío». Con un gesto rápido, la figura tocó el pecho de Samuel. En ese instante, una sensación indescriptible lo invadió, una mezcla de frío y desesperación.
como si su alma fuera arrancada lentamente de su cuerpo. Samuel gritó de dolor, pero su voz fue absorbida por la neblina que comenzaba a rodearlo. Sintió como su cuerpo comenzaba a desintegrarse, como si estuviera perdiendo su forma. Las riquezas, las victorias, los momentos felices de su vida comenzaron a desvanecerse, como si nunca hubieran existido. Los recuerdos de su fortuna se deslizaban entre sus dedos, desapareciendo en el aire. El vacío que siempre había sentido se apoderó completamente de él y se dio cuenta de que, a pesar de todas sus victorias, nunca había sido verdaderamente feliz. La figura levantó una mano y una grieta oscura apareció en el aire, absorbiendo todo a su alrededor. Samuel intentó gritar, pero su voz ya no existía. En ese momento, comprendió la verdad: el pacto con el diablo no solo le había dado la suerte, sino que lo había condenado a una vida vacía, sin sentido, sin alma. La figura del diablo lo observó por última vez y dijo con una sonrisa satisfecha: lo que ganaste no fue realmente tuyo. Todo lo que te di te fue arrebatado, y ahora, lo que queda es solo oscuridad. Con un último estertor de desesperación, Samuel desapareció, absorbido por la grieta oscura que lo tragó por completo. Epílogo. Desde ese día, los habitantes del pueblo comenzaron a olvidar la historia de Samuel. Nadie recordaba a ese hombre que había sido rico y afortunado. Las apuestas en los casinos se reanudaron, pero siempre se hablaba de una leyenda, una figura oscura que rondaba las mesas de juego, esperando por aquellos que buscaban un poco de suerte en el juego. Algunos decían que, si mirabas cuidadosamente, podrías ver un destello rojo en la oscuridad o escuchar un susurro en el viento, pero nadie sabía con certeza si era solo una superstición o si, de alguna manera, el pacto de Samuel aún vivía, esperando por su próximo incauto. Moraleja: el deseo insaciable de ganar, sin pensar en el costo de nuestras acciones, puede llevarnos a pagar un precio más alto de lo que podemos imaginar. La verdadera suerte no se encuentra en los juegos, sino en la forma en que vivimos nuestras vidas y las decisiones que tomamos. Si este video te ha gustado, dale me gusta. También te invitamos a seguirnos en Spotify y YouTube. Búscanos como Historias de Terror.